Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una práctica que a menudo dejamos de lado demasiado pronto, la de leer en voz alta a alumnos que en teoría ya saben leer. Podríamos pensar que es algo solo para los más pequeños, pero como vamos a descubrir, su impacto para formar lectores avanzados es gigantesco. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo empieza todo. ¿De verdad la enseñanza de la lectura se acaba cuando los niños y niñas aprenden a descifrar palabras por su cuenta? Es fácil pensar que sí, que misión cumplida, pero la respuesta es un no rotundo, y vamos a ver exactamente por qué. Y esta es la idea central, la tesis de todo esto. La voz de una persona que lee con maestría no es solo una muleta para los que empiezan, para nada. Es una herramienta potentísima para cultivar lectores que sean de verdad críticos y avanzados. Lo primero es entender que aprender a leer es un viaje que nunca termina. No es una meta que se cruza y ya está, sino un camino que va evolucionando, que se hace más complejo y más rico con el tiempo. Y esto es lo que suele pasar. Durante el primer ciclo es súper normal que la maestra o el maestro lea en voz alta, es el pan de cada día. Pero en cuanto pasamos al segundo ciclo y el alumnado ya lee de forma autónoma, esta práctica de repente se esfuma, se abandona. Y justo ahí, está el error. Porque es precisamente en ese momento cuando más falta hace para dar ese salto cualitativo hacia una comprensión lectora mucho más profunda. Vale, entonces, ¿cómo se hace esto bien? Porque no se trata simplemente de coger un libro y empezar a leer sin más. Hay todo un trabajo previo, una forma de preparar el escenario, que es absolutamente clave para que funcione. Aquí tenemos 3 pasos que son oro puro. Primero, compartir por qué se ha elegido ese libro. Esto crea una conexión personal, no es una imposición. Segundo, presentar el contexto, hablar un poco del autor, leer el prólogo, situar la obra. Y tercero, investigar el título, lanzar una pregunta al aire. ¿Qué nos sugiere este título? Con esto, las mentes ya se ponen a trabajar antes incluso de escuchar la primera palabra. Y este ejemplo es perfecto para ilustrarlo. Fijaos en el detalle. No es hoy vamos a leer esto, sino hoy les voy a leer un relato que conozco hace tiempo. Esa simple frase lo cambia todo. Crea un vínculo personal, transmite que hay un cariño por esa historia y, claro, despierta una curiosidad tremenda. Una vez que hemos preparado bien el terreno, llega el momento de la verdad, la lectura. Y esto no es leer por leer, es una verdadera interpretación, casi una actuación. La regla de oro, la número 1, es el respeto total al texto original, sin parafrasear, sin simplificar. ¿Por qué? Porque al escuchar el lenguaje exacto del autor, con sus palabras precisas, su ritmo y su sintaxis, el vocabulario y la comprensión del alumnado se enriquecen de una forma orgánica, casi sin darse cuenta. La diferencia entre una cosa y la otra es un mundo. A la izquierda, una lectura plana, monótona, que solo descodifica. A la derecha, una lectura expresiva, que le da vida al texto. Variar el tono, diferenciar a los personajes, transmitir si hay miedo, sorpresa, karma. La voz se convierte en una herramienta para pintar la historia en la mente de quien escucha. Pero ojo, que la cosa no termina con el punto y final. De hecho, lo que viene después, lo que podríamos llamar el eco de la historia, es quizás la parte más importante de todo este proceso, la conversación. Esto es clave. Cuando se acaba de leer, hay que dejar un pequeño silencio, un momento para que la historia repose, para que asiente. La conversación no puede arrancar como un interrogatorio, hay que empezar recogiendo las reacciones espontáneas, las impresiones generales, las emociones que ha dejado el relato. Y que quede clarísimo, el objetivo aquí no es evaluar. No se trata de un examen para ver si han prestado atención o si se acuerdan de un detalle. Se trata de abrir un espacio para pensar juntos, para interpretar, para dialogar. Nada de preguntas trampa sobre detalles sin importancia. El papel de quien modera la charla es fundamental, y es un papel activo. Consiste en releer un fragmento para saborear una frase, o para confirmar o descartar una idea. También en ayudar a atar cabos, a ver esas conexiones que no son obvias. Y muy importante, compartir la propia interpretación y argumentarla. Así se enseña con el ejemplo a pensar críticamente y a defender las ideas con el texto en la mano. Porque todo este proceso, cada uno de estos pasos, tiene un objetivo final, una meta a largo plazo que le da sentido a todo. Y aquí lo tenemos definido, un lector crítico. ¿Y qué es eso? Pues no es alguien que simplemente consume textos, sino que dialoga con ellos. Es una persona que toma una postura frente a lo que lee y, lo más importante, que aprende a justificar esa postura basándose en lo que está escrito, en las pruebas que da el propio texto. Al final la cuestión no es si saben leer, sino cómo leen. La voz del maestro lector es esa llave que abre la puerta a un universo de significados.
Un mundo donde los textos no tienen una única respuesta correcta, sino un montón de posibilidades. Y conseguir que los lectores sean capaces de navegar por esa complejidad, ¿no es esa en el fondo la verdadera meta de la educación literaria?